Bueno, hoy estamos con Dulce, una amiga de hace muchos años, desde la infancia. Íbamos en la primaria juntos. Y, ¿qué tal si te presentas, Dulce? Pues hola, mi nombre es Dulce, como ya dijo Rubén. Estudié técnico en auxiliar educativo y una carrera en psicología donde pues estuvimos también estudiando juntos. Y pues es muy interesante, ¿no? Como la psicología y la educación pues tienen muchísima relación, ¿verdad? Y te das cuenta al último que no nada más es educación como de la que te enseñan en las escuelas, sino que también es, o sea, educación sexual, educación económica, educación ambiental, o sea, hay un montón de tipos de educación, pero solamente pues ahora nos enfocamos en la de instituciones. A ver, dijiste que en la carrera en la que estuviste se ve todos esos temas de la educación de muchas áreas. Lamentablemente no. Ah, O sea, dentro de la técnica no se ve toda ah, la amplitud de educación que ajá. hay, simplemente se especifican como en la lectoescritura, las manualidades, el teatro, la Ujú. literatura, pero pues dentro de la misma literatura te das cuenta que hay un montón, un Sí, sí, sinfín de sí, sí. tipos de educaciones. Sí, yo me quedé como medio impactado de que en serio se ve todo, pero o sea, ya. O sea, se ve como, o es como tienes la conciencia de que existe todo ese tipo de educación, sin embargo, lo que ven dentro pues, de la carrera es la educación institucional. Sí, Ya, ya, ya. sí, 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 es mínimo lo que se ve en las escuelas y en las carreras también, porque pues, o sea, Sí, sales sí. de la universidad y te das cuenta que hay un mundo también afuera que quizá, o sea, sí te dicen algunas cosas en los libros, pero ya cuando lo vives dices, esto es otra cosa. Sí, 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 esa parte de que es reducida, pues o sea, es limitada la cantidad de información que uno ve, y aparte la cuestión que es mucha teoría en vez de Práctica. práctica. Ujú. Sí, 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 ya al salir al mundo fuera de la educación, de las carreras, pues es cuando uno se da cuenta de que lo que hubo de práctica, entre comillas, dentro de la escuela, pues en realidad no era tanto la práctica real, pues. Sí, está muy desfasado y más ahora que pues tenemos la pandemia, porque pues es obviamente que tenemos que hablar de la pandemia porque estamos básicamente creciendo y Ujú. tratando de ver cómo pues aprender con este Ajá. nuevo ambiente que tenemos y Virtual. ajá, un ambiente virtual, o sea, es muy diferente cómo te acoplas, ¿no? Tú como psicólogo, tú como maestro, cómo te acoplas a dar clases por internet, a dar consultas por internet. Lo que a mí sí me gusta, pero no tanto, son por ejemplo yo recibir clases en línea. Ah, ya, A ya. mí me encanta ponerme un video en YouTube y poder poner play. Pero cuando alguien o algún maestro te está dando clase, o sea, hablan y hablan y hablan y hablan y es como que espérate, quiero apuntar eso, espérate, Ajá, dame chance, dame chance. Pero pues no hay como esa consideración que como si estuvieran en vivo, ¿no? ajá, sí, O sí. si estuvieran en YouTube y puedas poner tu El pausa pau, para tus ajá, y dudas el o control. sí, sí es un cambio muy, muy drástico el que estamos haciendo. Y Y se han pues, adaptado. Bueno, pues hasta cierto punto se han adaptado tanto los alumnos como los maestros a esas clases virtuales. pues sí. Y que se adapte no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es que pues se adaptan. Ajá. Sí. Ujú. Bueno, esto no sé si tiene que ser grabado, pero hablando por ejemplo de la educación, me gustaría preguntarte más bien como tu opinión acerca también de la educación, en específico la institucional, porque es donde yo, por ejemplo, el, de lo que yo hablo normalmente sobre la educación es relacionado como, en pocas palabras, como que la educación no es tan buena como normalmente se piensa. Este, por eso más bien me gustaría escucharte tú qué tanto opinas, qué tanto fue lo que te llevó a estudiar educación. Y, y sí, es más como tu opinión.
Bueno, en realidad no me gusta decir esto, pero creé un sistema educativo por el mismo hecho de que pues estudié la carrera de auxiliar educativo y te das cuenta que pues los compañeros con los que están van a ser los próximos maestros de los niños y pues me espanto también conmigo, ¿no? Por muchas cosas, muchos agregados psicológicos que tenemos ya como adultos que no arreglamos a menos de que vayamos a análisis o a terapia, pero aún así seguimos trabajando, no es que tengamos menos agregados psicológicos de los que asistimos a terapia o análisis, pues nada más vimos que tenemos un problema y queremos solucionarlo. Esa es la única diferencia de los que no. Como tener conciencia de que hay un problema, Ajá. de que hay algo a solucionar. Pues. Sí, es lo único que nos diferencia. Entonces yo, la verdad, durante la carrera era muy como negativa con mis compañeras y no era muy amistosa como normalmente suelo ser. Porque decía, ¿esto les enseña? O sea, las maestras les van a enseñar a los niños el abecedario asociándolos con las mismas cosas. Por ejemplo, A con árbol, E con elefante, I con iglú. Habiendo tantas palabras en el diccionario, se iban a las concretas, a las que ya sabían. No se permitían como no sé, poner algo de creatividad. Algo de creatividad, un poquito más, un poquito en verdad. Como que ya decían, no, esto ya está establecido, esto lo hago. Entonces fue algo que cuando yo pude trabajar en un preescolar, ya primero como maestra y después como directora, pude aplicar un conjunto de métodos, como el Montessori, como pues mindfulness, educación ambiental, también educación económica. Es que, o sea, no porque seas pues mi amiga, ¿verdad? Pero yo creo que tú tienes conciencia de que hay mucho conocimiento que es importante que no se ve, pues, por ejemplo, en la educación, ¿verdad? Y que normalmente se piensa que a través de la educación institucional, o sea, en las escuelas, se va a llenar esos vacíos como de conocimiento importante. Pero aparte de eso de que hay mucha información que no hay, también aparte de la forma en que se enseña, es como limitar pues esa creatividad, porque, bueno, eso es de lo que yo, como mis puntos negativos que tengo pues con lo de la educación, es que en general te doy información para que la repliques de la forma más exacta posible a como yo te lo dije. Entonces es como solamente memorizar. Sí. Y repetir. Sí, la única habilidad que desarrolla la institución es la memoria. De información que a veces es desinformación, porque realmente no nos permite nosotros investigar, o sea, no la creemos toda lo que nos dicen. Sí, también. No la cuestionan, también eso, no te enseñan a cuestionar. Exactamente. Sí. No te enseñan a cuestionar para nada. Por ejemplo, yo en mis libros de historia de la prepa, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y de la Guerra Tecnológica, ya no había más información. Y a partir de ahí es donde más información hubo, porque pues, vino la tecnología. O sea, ¿por qué no me dice lo que está pasando, no? Y ahora pues más, o sea, no sé si has notado o revisado algún libro de primaria, de preescolar, la verdad deja mucho que desear, porque todo esto que te comenté de lo que yo les mostraba a mis alumnos es solamente conocimiento o cultura general, y así lo deberíamos de ver todos. Sí. Tendríamos que estar manejando una cantidad de información bastante amplia para la época en la que estamos, pero manejamos información que está en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter y ya. Entonces pues estamos bien cortos, ¿no? Bueno, es que también o sea, también entiendo, por ejemplo, que la educación
tendría que cumplir como cierto objetivo, ¿verdad? O sea, como mínimo, ¿no? Y es eso como, bueno, como lo veo yo ahorita, es como que cumpla con el objetivo general nada más, esa, digo, cultura general. Y sé que también pues los niños, eh, no todos tienen como el mismo interés para toda la información, ¿verdad? Ujú. Porque yo veo, por ejemplo, que algunos niños se interesan mucho por cierta área, ¿no? Preguntan, ¿y por qué? Bueno, de por sí todos los niños son como muy preguntones, como de ¿por qué por qué esto, aquello? Así, cosas que el adulto, que yo creo que es donde entra también la influencia del entorno donde está, de la familia, que le dice, no, mejor, o sea, ¿para qué haces esas preguntas, no? Y Maleducado, cállate. ajá, eso, pues, ¿para qué esas preguntas tontas como por ejemplo de por qué el pasto es verde? Ujú. O por qué, o sea, cosas así que pues los papás dicen, pues, o sea, no le veo como la relevancia a tratar como de darle una respuesta pues al niño. Y también sé que obviamente hay, desde el punto de vista como funcional o de utilidad, como de que pues para qué te va a servir esa información, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, es que hay muchas como formas de llevar la educación, ¿no? Eh, y creo que hasta ahorita solamente se ha hecho esta parte de dar información muy general, que, que los niños pues a veces pues sí también dicen pues esto para qué. Sí, un dato Ajá. muy curioso es que la Secretaría de Educación hasta el año pasado, lo que te pedía de esto que tú hablabas de metas, la meta que te pedía en preescolar era que el niño te supiera contar e identificar eh, del 1 al 10. Esto se refiere a que el niño pueda contar 1, 2, 3, 4. Ajá, sí, sí. No que cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá. No, o sea, que tenga el concepto bien estructurado. Pero algo que hablabas tú muy interesante era sobre los métodos. Hay muchas maestras que utilizan métodos que en realidad ya no se deberían de por qué utilizar. O sea, para alumnos de 1996 tenemos niños ya de los 2000, o sea, está la tecnología, enséñales a utilizar la tecnología, enséñales a utilizar su cuerpo, porque con esto de la tecnología lo que se ha dejado atrás son los juegos. Entonces, ¿qué tan importante es el juego en los niños? O sea, es la vida entera. Entonces, si no dejas jugar a un niño, ¿dónde va a estar su creatividad? ¿Dónde va a estar su imaginación? Y luego si las mamás dicen, ay, es que mi hijo tiene hiperactividad. Oiga, señora, pues lo que su hijo ocupa es jugar, ocupa una actividad física, por eso no se calma. Sí, bueno, también esa parte es muy importante, como la, la perspectiva que tienen los papás de que el niño debe de ser de tal forma, ¿no? Y como por ejemplo esa parte de ser muy obediente, ¿no? También de ser ciegamente obediente. Y de hecho ahorita me recuerda también un ejemplo que había escuchado hace tiempo, en el que un niño empieza a dibujar y dibuja fuera de la hoja, y le dicen dibuja lo que quiera, ¿no? Y dibuja flores y todo, ¿no? Pero luego una maestra que tenía le permitía hacer todo eso, ¿no? Y después a ese niño, la maestra nueva le dijo, es que una flor se tiene que dibujar así. Entonces el niño empieza a dibujar como le da la gana, ¿no? Sí. Pero después le dicen, no, es que tiene que ser así. Entonces, y empieza el niño a replicar otra vez la misma flor que hace la maestra. Y así pasa años, o sea, bueno, más bien el tiempo con la maestra, haciendo de la misma forma. Y cuando ya cambia de maestra y le dicen que dibuje lo que quiera, dibuja una flor exactamente igual a la que hizo a la maestra, ¿no? Y dice, pero no, dibuja lo que quiera, ¿no? O sea, y dibuja exactamente lo mismo. Es esa parte también como de... bueno, no es que aplique siempre todos los casos, ¿verdad? Un niño es rebelde como de forma espontánea, Ajá. pero como también está, bueno, a lo mejor ya no tanto ahorita, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, que era esa parte como que se le premia al niño cuando es obediente. O sea, se le premia cuando el niño hace lo mismo que el maestro.
Y esa parte, y digo, donde podemos caer en una trampa y también tanto se pierde esa creatividad como también se crea como un tipo de personalidad de lo que me digan, también esa parte de no cuestionar, ¿no? Lo que me digan, eso es, y porque me lo está diciendo la autoridad, que también es ahí algo complejo, ¿no? Como... Sí. Ahora imagínate si esta autoridad que tengo como maestra, pues la verdad me está enseñando patrones que aguas. Ajá. Por eso yo considero que lo que es ser maestro y doctor se trata igual, o sea, con pincitas, porque es bien difícil, porque esos niños van a crecer y si tú no pudiste hacer algo con él en ese momento, ayudarle, no moldearlo, porque realmente los moldean, o sea, ayudarle para que pueda canalizar su energía, o no canalizarla, sino desplazarla, porque canalizar ya suena como muy, como de otro lado, y no. Ayudar al niño a desplazar toda esa energía, todas esas inquietudes, todas esas preguntas que trae, todas esas situaciones, porque la mayoría de los problemas que hay con los niños vienen por situaciones de los papás. Entonces ahí también ya entramos en otro ámbito bien. Bueno, que también ese otro ámbito, eso lo relacionamos con la otra carrera que estudiaste y que bueno, que también estudiamos, que tiene en común que el ser humano está de por medio. O sea, en educación se trata con los niños, en psicología pues obviamente con todos los humanos, y que sí son temas de mucha responsabilidad, o sea, donde por eso se lleva ética, ¿no? Y que se tiene que saber y tener conciencia de que el profesional en esas áreas tiene que ser lo más responsable. Yo creo, bueno, lo veo así como lo más responsable que pueda desde su conciencia para hacer un buen trabajo. Sí, eso es bien importante de las dos partes, como para hacer pues el que está de este lado y también el de allá. Estar en una terapia psicoanalítica o psicológica, la que ustedes quieran, implica muchísima honestidad y responsabilidad. Si tú no eres honesto, si tú no eres responsable, en realidad no estás trabajando absolutamente nada. Y algo que se me pasaba, que también dijiste algo bien importante de lo de las maestras, con el ejemplo que me estabas dando, que primero la primera maestra lo dejaba hacer como sea y luego llegó la otra. Eso pasa con el método Montessori. El método Montessori no ha podido avanzar porque solamente se ha podido dar en preescolares y primarias. No hay una secundaria que te motive o te incentive a hacer lo que a ti te gusta. Ajá. Ni mucho menos preparatoria, y en la universidad te encaminas un poco, pero eso que te digan, vas a llegar a la universidad y vas a ver todas las materias que te gustan, no es cierto. Sí, no, tampoco. No es verdad. Te Ajá. Inculcan también muchísimas materias que dices, güey, ¿para qué? O sea, neta, mejor enséñame realmente a cuestionar cuáles son los problemas actuales de México en cuestión de salud mental, qué es lo que se puede hacer, cuántos espacios o centros hay de psicología o de psiquiatría, porque es muy importante también la psiquiatría, aunque digan que no, que los médicos, hay personas que en verdad ya necesitan medicación, ya necesitan realmente estar aislados porque no pueden hacer nada más, o sea, ya no son funcionales en ningún lado y necesitan ayuda. Entonces considero que la mayoría de las carreras se debería de enfocar sí en lo teórico, sí en la investigación, pero también en el servicio social de la misma ciudad, porque si no, no va a crecer ni una ni otra, ni la ciudad ni la universidad. Sí. Porque de eso hablan mucho las universidades, ¿no? Que tienen prestigio y que ellas hacen y que... Del tema de contribuir como pues esa parte de la sociedad. Uh-huh. Sí, pero es que bueno, desde mi punto de vista, aquellas personas profesionales que sí contribuyen es porque se han preparado más por fuera de la universidad que mismo solamente pues de seguir un esquema, una forma de hacer que viene desde el preescolar, que es te enseñamos a que pases exámenes, a que pases pruebas, porque eso es lo que nos convertimos en expertos en la escuela, es expertos en pasar exámenes.
Pero en realidad, bueno, pues así yo lo veo. Ya también es como cuando ves o al menos a mí me ha tocado observar muchas personas que ya tienen 4 maestrías, un doctorado, y en realidad no se dedican a eso, o sea, hacen otra cosa. O sea, entonces, ¿dónde están dedicando su tiempo? ¿En dónde está su estudio? O tienen un montón de especialidades pero nunca se han dedicado a eso. Y digo, bueno, ahí es donde te das cuenta que existe la información teórica y lo práctico. Y la verdad, para mí el 40% es teoría. ¿Por qué? Porque todos pueden acceder a ella. Todos. ¿Verdad? Si te pones a buscar bien, puedes encontrar información de lo que se te ocurra. Sí, en internet hay todo. En internet hay todo. Y también ya, o sea, hay muchas bibliotecas con información muy buena. O sea, aquí en Uruapan tenemos bibliotecas buenísimas. Y el otro 60% es práctica. ¿Por qué? Porque en la práctica surgen las dudas. Exactamente. Sí, bueno, es que si partimos en la idea de que no venimos solamente a teorizar, o sea, si venimos a teorizar, pues sería 100% teoría. Teórico, ajá. Pero sabemos que en realidad lo que venimos a hacer, o sea, sería a hacer algo. Venimos a hacer. Ajá, exactamente, entonces la práctica es donde se lleva el mayor porcentaje. Sí, precisamente. Y no sé con qué tema quieras relacionar ahora el tema de la educación, porque bueno, hasta ahorita por ejemplo o sea, recapitulando, hemos dicho que en cuanto a deficiencias de la educación, yo por ejemplo una ventaja que le vería a la educación sería el tema de socializar. O sea, sí, está muy chido, ¿eh? Sí, o sea, es que a veces, por ejemplo, soy criticado por el decir que yo, por ejemplo, a mis hijos, yo los llevaría a la escuela, pero para que solamente hagan amigos. No, o sea, yo a mis hijos no les diría, hoy pasen exámenes, porque es una forma pues inconsciente de actuar, de solamente ir a la escuela, ni siquiera saben por qué, para solamente pasar exámenes y tener, o sea, lo común, básico. Lo común que no sé desde cuándo inició y que hasta todavía a la fecha veo que sigue. Y yo, o sea, por ejemplo, yo que ahora me doy cuenta de que yo nunca me cuestioné por qué iba a la escuela, solamente porque desde niños nos dicen, creo a la mayoría de mexicanos y creo en el mundo, de que estudia porque te va a ir bien. O sea, como en general no sabemos qué significa que te va a ir bien, ¿no? O sí. Que de hecho también ya he hablado pues de ese tema de que vas a salir adelante si estudias, y mucho también ahí entra el tema pues de lo económico, que para que consigas un buen trabajo. Y sí me has escuchado hablar de eso, ¿no? Sí. Pues eso. Es eso, el tema como de yo por ejemplo qué ventaja le vería, relacionarse con personas. Yo también le vería la misma ventaja. A ver, para que lo cortes y lo pongas desde aquí. Corte. Sí. Ya te corté, ¿sabes? Corte. Una de las ventajas que observo en la educación y que comparto contigo es precisamente la sociabilización. Yo recuerdo que, espero esto no lo grabes, yo recuerdo que iba a la primaria porque me gustaba mucho Moisés y yo decía, lo voy a ver, y me emocionaba mucho. Y ya después cuando se salió él, yo ya no quería ir. Era así como que, bien agüitadilla. Nos pasó igual, o sea, yo porque era mi amigo Moisés. Hijo de su madre, nos pasó igual, pues. Y con la misma persona. Pero creo que ya no estamos aquí ventaneando muy feo, ¿no? Pero sí. Cuenta. Un muchacho. Se salió un muchacho y ya. Y se fue la motivación para ir a la primaria. Se fue la motivación para ir a la primaria, entonces dije, bueno, ok. Después en la secundaria. Esto lo va a ver Moisés, ¿eh? Ya sabe que me gusta. Después en la secundaria. Y creo que ya también le había platicado una vez que era mi crush en la primaria. Cuando iba a la secundaria también me gustaba un niño. Pero
me llevaba muy bien, muy mal con los del Hidalgo. Entonces me sacaron y me metí a otra escuela y me gustó otro niño. Y yo decía, en la prepa me pasó igual. Y ya en la universidad, pues no, mi novio no estaba en la misma universidad que yo, pero tenía mis amigas con las que compartía más el tiempo libre y así. Y era chido pasármelo, por ejemplo, con Román y con ustedes y con Luis. No, esa época me la recuerdo como puras risas. Y normalmente lo que recuerdo de la escuela son mis amigos y mis amigas. Entonces creo que sí es lo único chido. Las experiencias divertidas Las experiencias y románticas de que te ibas más por ver a los niños que te Claro, gustaban. sí, es que me motivaba bastante. Aunque los viera nada más, no fueran mis novios, ni nunca les hablara, pero me motivaba muchísimo ir a ver al muchachillo que me gustaba. ¿Y qué otra cosa? No, nada más, la sociabilización. La sociabilización nada más. La sociabilización en deportes, la sociabilización altruista, porque también hacían muchísimas cosas así altruistas, y también hacían danzas. Eso también me encantaba, hacer danzas folclóricas, me encantaba, pero nada que tuviera que ver como con matemáticas. Eso decía, ¿para qué quiero calcular la masa del sol? O sea, es interesante, qué buen dato, perfecto. Pero, pues no, o sea, si me hubiera ido a una ingeniería, pues te la pasaba, pero considero que hay muchísima información que no debería de estar ahí. Mucho de relleno, pues. Ajá, mucho relleno. Sí, y cosas, por ejemplo, que yo considero importantes y que no se ven en la educación, es el tema de la introspección, el conocimiento de uno mismo, que bueno, de hecho la otra vez me habías platicado que la palabra educación venía, creo, del autoconocimiento, algo así recuerdo. La palabra escuela o educación, no recuerdo una de las dos, proviene de escolé, que tiene que ver con el conocimiento interno, con el alimentar pues el alma. Uno de mis tantos estudios así regados es pues precisamente las ciencias ocultas, que tiene que ver más con el conocimiento interno, que en realidad no tiene nada que ver con lo oculto o con sectas, ¿no? En realidad tiene que ver con el conocimiento interno, que también viene de la mano con la psicología, porque la psicología también promueve eso. Primero conócete a ti mismo y verás por qué estás repitiendo ciertos patrones, todo esto. Pues básicamente el conocimiento interno también te dice lo mismo: conócete a ti mismo, observa a ti mismo, y verás cómo se empieza a manifestar también a tu alrededor, cómo podemos ayudar, cómo podemos servir, porque al último te das cuenta que toda acción que tú realices pues va a afectar al otro, y pues te hace ser todavía más responsable. Si ya con lo de la educación y la psicología había responsabilidad, con el conocimiento interno muchísimo más, porque no nada más ya piensas por ti, sino también por todos los demás. Sí es que, por ejemplo, relacionando esto con esto, lo último que dices, con el tema de educación y de tema colectivo, pues influye un montón. O sea, nosotros siempre vamos a estar rodeados de personas, y una de las cosas que no nos escapamos sería como trabajar con otras personas, o sea, colaborar. Y mucho de esto no se puede llevar bien, porque desde un inicio ya estamos en conflicto dentro de nosotros mismos. Por eso te decía esa parte de que es muy importante. A mí me gustaría mucho que se promoviera más bien cuestiones internas en la educación institucional, que solamente contenido de relleno, porque lo veo pues mucho más valioso, porque al final de cuentas también eso va a influir en qué tanto estás en bienestar en tu lapso de vida. Sí, precisamente esto que comentas, en el sistema educativo que realizamos y que aplicamos, poníamos a los niños a meditar, pero la meditación no tiene que ver con nada del otro mundo. En realidad tiene que ver con que sepa respirar, porque no sabemos respirar. Respiración.
teniendo respiración, nuestro cerebro funciona bien, tenemos bien nuestros pulmones, tenemos más control de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y eso es importantísimo, importantísimo en los niños, porque ellos apenas están formando pues sus emociones. Pero si desde entonces tú los enseñas a pues canalizarlas, no controlarlas, porque realmente control completo pues todavía no se logra en esa edad. Es que demasiada práctica. sí, o sea, de que hay energía dentro de cada uno de nosotros, y querer, por ejemplo, esta comparativa de controlar y canalizar, o sea, sabemos que ahí está, ¿no? O sea, debe de moverse o debe de hacerse algo, no solamente reprimir, o sea, y sí, o sea, también es que temas, por ejemplo, hablar de meditación con un público, o sea, de personas que solamente han escuchado muy vagamente el término de meditación, pues les parece algo como medio loco y lógico que se enseña a los niños, ¿no? Pero porque se desconoce la importancia de eso, que de hecho también ayuda para la concentración, que también es sumamente importante para ser funcional, para empezar. Algo bien curioso es que pues, soy psicóloga y hace 5 años yo no meditaba, yo pues estaba en otras cosas, estaba en mi búsqueda, pero no me había encontrado con algo que me hiciera sentido, ¿no? Y me apliqué una prueba de CI y en concentración salí súper baja. En atención también, en abstracción también, o sea, término medio pues, no baja, término medio. Término medio, pero es baja. Pues sí, porque no me considero término medio. Pero esta vez me apliqué uno hace muy poco y salió mi concentración súper dotado, o sea, hasta arriba, mi abstracción también, mi atención no salió súper dotado, pero ya no salió término medio, salió término medio alto. Entonces yo nunca me puse a meditar como para decir, en tal fecha me voy a hacer un estudio para ver si sí funcionó, ¿no? O sea, para cuantificar hice porque el resultado. Pues, está el examen, lo puedo hacer, lo hago. Y sí, o sea, sí hay cambios, aunque no lo note como tal, pues al parecer sí hay bastante. No, y está padre porque yo nunca, o sea, por mi mente nunca se me ha cruzado la idea de que se podía cuantificar, pues sí, los resultados de meditar. No, la verdad, los beneficios, por así decirlo, de meditar. Que yo, por ejemplo, también llevo tiempo meditando, y sin embargo es una percepción subjetiva, ¿no? De cada quien cómo se percibe, pero obviamente yo, por ejemplo, también no me hice ninguna prueba, pero sí me doy cuenta del gran cambio que he tenido en mí de haber comenzado pues a meditar. Sí. Y creo que también mucho de esto, de que por ejemplo no se aplique en la educación institucional, es porque estos temas entran también en la parte más subjetiva, aunque la verdad, como ahorita lo vimos, pues ni es tan subjetivo, pero sí es muy desconocido y también muy juzgado, ¿cómo se puede decir? Como por un prejuicio, pues. Y pues la verdad, yo pues en cuanto a educación institucional, pues obviamente no sé cómo se maneje, ¿no? Por lo menos aquí en la Secretaría de Educación. Sin embargo, es algo que me gusta hacer saber a las personas, el tema de que la educación parece a veces tener más desventajas que beneficios como tal. Y sin embargo hay otras cosas que desde mi punto de vista la humanidad requiere, o requerimos obviamente, porque venimos desde un pasado condicionado. O sea, somos una especie autodomesticante, y la cual tenemos, o sea, cuando comienza a haber conciencia, tenemos que ahora hacer un cambio en la forma de pensar, sentir y hacer, para no repetir también la misma historia.
¿Cuál es la misma historia? Que en resumidas cuentas, el mayor porcentaje, 90 ya, para decir un número, de la población, por lo menos en México, viene de familias disfuncionales, que es lo que decías hace ratito, que viene con muchos problemas. Entonces, también hay estudios donde para decirlo, se ha demostrado que la educación en realidad no sirve, o por lo menos no va a mejorar el niño académicamente si viene de una familia disfuncional, donde hay problemas familiares, emocionales, económicos, y lo que hace la educación solamente, por así decirlo, será perpetuar como pues la misma historia, porque si tienes 100 pesos y esos 100 pesos los inviertes en educación, que sería para tener un poquito más de relleno y moldear a los niños, es donde dices, bueno, ya me quedé sin 100 pesos y el beneficio pues no es más que relacionarse con otros amigos. Sí, la sociabilización, como hablábamos, ver al chico que te gusta. Ajá. Dentro del nuevo modelo educativo, está un eje donde habla sobre salud y deporte. Ahí es donde entraría la meditación, pero apenas les están entrando con el término de mindfulness. Ajá. Sí, o sea, ya estadonizado, que ya lo occidentalizamos, ya ahora sí, ya sirve. Ajá, sí. Entonces también ahí hay algo bien importante, de que a los niños de preferencia no se les debe de enseñar la religión en esas edades. O sea, no se les debe de profesar en ellos. Y la meditación no tiene que ver con cierta religión, tiene que ver con ejercicios cognitivos, o sea, porque la mente también se ejercita y se tiene que ejercitar. Entonces, ahí se puede meter. También dentro del nuevo modelo educativo, pues se abren nuevas áreas de conocimiento, como la de socioemocional, y también hay otras ramas donde te permiten a ti o te dan autonomía institucional para que puedas enseñar los temas o las materias que tú consideres que le hace falta a esa población, porque ya nos están invitando a que estudiemos a los niños que estamos educando. Pero fíjense qué problema, porque aquí nos habla de que la planeación viene del maestro hacia el grupo, no de las prioridades del grupo, de las necesidades del grupo, hacia la planeación del maestro. O sea, básicamente, o sea, de relleno todo. ¿Por qué? Porque, o sea, no son temas que al niño le interesan. Ajá, sí, y tampoco no es el tema que se le antoje, que se le ocurra al maestro, sino que también, dependiendo de lo que dices, las necesidades, de lo que se considere más favorable pero está padre bueno, yo no lo sabía, de poder entrar con un tema que sea relevante, pues para ellos, que bueno, el maestro obviamente va a tener que considerar. Se llama autonomía curricular, así. Y pero son apartados que los maestros no les hacen caso. ¿Por qué? Porque tienen que crear nuevas cosas, y qué difícil para ellos. Y siendo tan sencillo de preguntarle a tu alumno qué te interesa o qué de lo que hicimos te gustó más, para que tú vayas haciendo tus actividades planeadas. Lo que yo me di cuenta mucho en el preescolar, y yo tenía muy buenas maestras, la verdad, eran muy abiertas a que vamos a una capacitación, que vamos a esto, que vamos a lo otro, eran muy abiertas. Tuvimos una capacitación de matemáticas. Pues uno pensaría, ay, matemáticas para niños, qué aburrido, números. No, el conferencista que nos lo dio traía un montón de pelotas, traía un montón de palos, traía muchísimas juguetes, y nosotros no nos sentamos ni un solo minuto. Anduvimos en el patio, lanzando bolitas, jugando al avioncito, jugando boliche. O sea, en realidad las matemáticas no deben de aprenderse sentadas en una butaca. Por eso mismo los odiamos hasta ahora, ¿no? Sí, y ahorita, por ejemplo, que dices eso, también me recuerda que
tenemos canales donde aprendemos mucho más fácil y que tanto entra pues lo de los 5 sentidos, por ejemplo que hay personas más auditivas, más visuales, pero esa parte también de pelotas y movimiento pues obviamente también ayuda a que se vayan generando conexiones, ¿no?, en el cerebro que se relacionen con el aprendizaje que se está llevando y por lo tanto quede más arraigado arraigado el conocimiento. Algo también que se me hace un poco absurdo es que para empezar a ejercitar la psicomotricidad fina, o sea, para que un niño pueda agarrar el lápiz, necesitas primero ejercitar su psicomotricidad gruesa. ¿Y cómo lo haces? Pues poniéndolo a jugar, que utilice todo su cuerpo para que después pueda agarrar bien el lápiz. O sea, de eso de que los niños juegan mucho, hay que recortarles el recreo, que nomás sea 15 minutos. Tache, póngale 0. Clausura en ese centro de trabajo. Sí. O sea, en realidad, bueno, dentro del mundo pues sabemos que se divide entre oriental y... Oriente y Occidente. Oriente y Occidente, perdón, es que iba a decir occipital por el cerebro. Y en Oriente se maneja un poco más el conocimiento que tiene que ver con lo interno, donde no hay tanto problema con los conceptos como meditación o reverencia o rituales o así. Pero en Occidente se maneja de diferente forma y tú nos podrías platicar un poco más sobre eso. Sí, como dices, en Oriente es más común, más presente el tema espiritual y en Occidente es claro ver cómo es, con esto que decíamos hace ratito de que por ejemplo acá se desarrolló el método experimental de cuantificar, de la parte racional, y eso tiene que ver porque la especie humana ha desarrollado desde el cerebro reptil, que cuando un bebé empieza a desarrollarse, lo primero es el cerebro reptil, que lo compartimos con obviamente los reptiles, luego el cerebro mamífero y luego después el neocórtex, que ya es el propio del humano, del ser humano. Los animales tienen el cerebro reptil, cerebro también mamífero, y nosotros somos los únicos que tenemos ese neocórtex desarrollado, pero hemos centrado mucho en la parte de predominar, en la parte racional, de querer solucionar problemas desde lo racional, desde solamente el intelecto, sin contemplar estas otras que más bien los hemos reprimido, porque hay emociones y también hay cierta instintividad dentro de nosotros que también se puede ver como cierta sabiduría interna, que por ejemplo el ejemplo que tengo es la homeostasis del cuerpo, que también tiene cierta inteligencia, por así decirlo. También tiene cierta inteligencia el cerebro reptil y también cierta inteligencia el cerebro emocional, solamente que ahora el problema, como lo diría un maestro que se llama Gurdjieff, que el ser humano tiene más bien problemas creados por desintegrarse y no tener integrados esos 3 cerebros. Solamente vivir en el intelecto trae ciertas consecuencias, que en resumen se podría decir que no hay un bienestar. Sí, es un juego, ¿no? Algo que yo aprendí en una de las escuelas es que la armonía viene a través del conflicto. Entonces, para que el cuerpo esté en homeostasis, necesita un desequilibrio. Y nosotros ya nos pasamos de desequilibrados, sí. O sea, como sociedad estamos demasiado. De hecho, ahorita que estaba escuchándote, pues también se me ocurre ver al planeta como un cerebro, donde Oriente trabaja el hemisferio derecho y Occidente el izquierdo. Sí, de hecho es una muy buena analogía. O sea, yo por ejemplo lo había pensado que nosotros los seres humanos somos esas neuronas donde tenemos conexiones, comunicamos, transmitimos, pero nunca lo había visto así, de que Oriente cumple la función del hemisferio derecho y Occidente la función del otro hemisferio del cerebro. Pero está muy padre. Esa analogía que dijiste tú también está muy, muy interesante. Sí, porque en sí el mundo, el planeta Tierra, es un organismo. O sea, es un organismo vivo y nosotros somos como esas células, o sea, somos organismos, ya sea, podemos decir células o bacterias o neuronas, como virus, exactamente. Sí, y de hecho sí pareciera que tenemos ese comportamiento también de virus, porque de hecho una vez vi una imagen donde
las mismas formas geométricas de las navecitas que se mandaron a la Luna, a Marte, son las mismas formas de los virus que están también dentro de nuestro cuerpo. Órale, ¿de las naves que se enviaron a Marte? Ajá, de como ciertas navecitas de exploración. Así. Órale, como si fuera... Yo lo que, o de donde sustraje esto, quizás es muy... Pero las canciones te educan, las canciones te enseñan muchas cosas. Entonces yo de donde saqué eso fue de una canción de Mago de Oz, de Atlantia, que hay una parte donde dice: el ser humano solo es un virus, matamos, crecemos y nos multiplicamos. Dice, por eso nos extinguimos. Ajá. Y sí, realmente nosotros mismos generamos las pandemias, Sí. que es como más hemos estado perdiendo población, y también pues con lo que es el suicidio, dejando aparte los accidentes, las enfermedades que nos provocamos, ya sea por la alimentación, por no tener desarrollado pues el estilo de vida, pues. Ajá, también por no controlar nuestras emociones o canalizarlas, también por eso nos enfermamos. Pero algo interesante de lo que comentas es que de esta analogía de vernos como neuronas, es precisamente la comunicación y la sociabilización. Pues el ser humano es sociable por naturaleza. Entonces es ahí donde nosotros podemos hacer algo, ¿no? Ya romper esta cadena de patrones que siempre hemos estado repitiendo. Considero que deberíamos de empezar a generar redes neuronales, como quieras. Sí, pues de hecho, el ejemplo también de que somos esas neuronas por también el ejemplo del Wi-Fi, o sea, del internet. O sea, se hace una red, igual redes sociales, todo esto, porque el tema de la globalización también eso fue, a ver, esa conexión de una población a otra población, de persona a persona, pero sí. Oye, esto me hace pensar qué tan conectados estamos con el otro, y también qué tan conectados estamos con nosotros mismos. O sea, si estamos hablando de que no hay educación del ser, si la mayoría de la educación viene de afuera, ¿cómo son nuestras interacciones entre unos y otros? Pues estamos bien deficientes, si lo pensamos, estamos bien deficientes, y nosotros nos sentimos, wow, estamos en el siglo XXI, tenemos tecnología, tenemos esto. Sí, güey, pero estás en pandemia. O sea, realmente mucho no podemos hacer. Sí, o sea, no todos los problemas se resuelven a través de la tecnología. En otras palabras, no todos los problemas se resuelven a través del intelecto. Exacto. Y en otras palabras, es donde entra el tema de la conciencia. Que bueno, pues eso es algo que yo creo, que un cambio siempre debe de haber iniciado, o sea, un cambio verdadero a través de la conciencia. O sea, hacerte consciente de qué onda contigo, o sea, en el tema individual, personal, y ya como especie humana, como grupo, sería qué tal, o sea, cómo es hacer conciencia de nosotros como especie. Eso está bien interesante lo que dices, porque pues como comentó Rubén, existen diferentes cerebros, y el cerebro neocórtex tiene otra habilidad súper magnífica que en realidad no está tan estudiada, que tiene que ver con la intuición. Okay. Todos o la mayoría consideran que la intuición tiene que ver con algo ya súper magia, o te voy a adivinar lo que hay ahí. No, en realidad no. Si nos fuéramos al concepto primario de intuición, realmente deriva del intelecto, pero de un intelecto con conciencia. O sea, tenemos esa habilidad y como seres humanos no lo desarrollamos, y es una de las habilidades que considero que requerimos demasiado. ¿Por qué? Porque tiene que ver la conciencia dentro del intelecto, y pues si hacemos las cosas con conciencia, va mejor. De hecho, hasta me da mucha risa jugar con el término conciencia, porque no sé, me hace pensar, ok, es una ciencia, pero es una ciencia que quizá todavía no podemos comprender por el medio racional, pero intuyes algo, ¿no? Como, y es que intuyo que puede ser como la conciencia del alma, o de aquello que todavía no percibimos, o que todavía no estudiamos, o que todavía no dicen, ay, sí existe,
pero en realidad nosotros pues lo intuimos, Ajá. ¿no? No sé cómo decirlo. El tema de la conciencia, donde hay como implícito ese término de ciencia como un conocimiento que existe, sin embargo como que no podemos tener acceso a él desde, desde el conocimiento que ya tenemos, por así decirlo, ¿no? Como una parte sabia de nosotros lo reconoce, más o menos así. Sí, algo que me gusta también como jugar con las palabras es inteligencia y sabiduría. Creo que así lo asocio con lo que es el raciocinio y la intuición. Izquierdo o derecho. Izquierda o derecho, ajá. Entonces es un pasito, pues en realidad muy importante, porque estás generando la conciencia y la atención. La conciencia tiene que ver con la atención, con qué tan atento estás en lo que estás haciendo, con qué tan presente estás. Esta frasecita tan vendida ahorita que está, el vive aquí y ahora. Pues en realidad el vivir aquí y ahora es estar atento, no es otra cosa tan bien desfasado que hay, porque también hay que poner mucha atención en lo que es la información real y la que está de moda. ¿Por qué? Porque también Caemos en el reduccionismo, pues en el caemos en el frases sí. populares. Sí, sí, entonces hay que saber, pues, ser sabios para poder discernir cierta información y podamos utilizar más habilidades que tiene nuestro cerebro. Bueno, Dulce, pues me encantó estar aquí platicando contigo. Nos quedan, pues podríamos seguir hablando, Sí, pero por cuestiones de tiempo, pues hasta aquí le dejamos. bien. Y yo creo que ya nada más como para finalizar, siempre como que hay cierto, al final, ahí creo que sería útil la llamada a la acción, porque también otra vez quedarnos en la teoría, quedarnos solamente con el conocimiento de lo que escuchamos, también a veces se queda solamente ahí. Entonces esa llamada a la acción, que también obviamente con la acción se interioriza la información, se hace propia y sirve de algo, ¿qué nos podrías decir para esa llamada a la acción? Pues desde lo más básico, que hicieras ejercicio, que no te fueras solamente al gym, que hicieras un deporte. En realidad un deporte te despeja muchísimo y te da también más apertura. Que también investigaras y leyeras, pero no te quedaras con una teoría. Siempre tienes que estar revisando una y otra y no te quedes nunca con nada, porque los paradigmas cambian siempre, siempre. Y pues algo también muy importante es que si nunca has ido al psicólogo, ve, o sea, no pasa nada, no es nada de otro mundo, no te asustes, no es brujería, o sea, No es para locos. no es para locos, para nada, no, 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 no. Y otra, pues también muy, muy importante, ve dentro de ti, date tiempo para ti. No te digo ponte a meditar 20 horas, no, 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 date 5 minutos, y si no quieres 5 minutos, date 10 segundos de tranquilidad y vas a ver que poco a poco vas a querer más, porque en realidad requerimos estar tranquilos, requerimos atención, y es algo bien importante porque ahorita todos quieren atención, pero nadie se da atención a sí mismo, y creo y considero que todas las cosas que vayamos a aplicar externamente, primero las apliquemos para nosotros mismos. Claro. Y gracias, Rubén, por invitarme a platicar contigo. Ajá. Siempre es muy ameno las charlas, siempre hay mucho que divagar. Ajá. Y pues muchas gracias, Dulce, por aceptar la invitación. Pues ahí, nos vemos para la próxima. Ya está, Rubén. Gracias. Bye. Bye.